Bienvenidos. Entonces estamos llegando ya al capítulo número 7 del Principio Divino. Si ustedes han logrado acompañar las conferencias hasta este momento, los felicito. Es algo de verdad para invertir tiempo y atención. Yo les decía al inicio de las conferencias que aquí no estamos vacilando ni contando chistes, entonces a veces el tema se vuelve bastante serio y hay que tener mucha paciencia para darle continuidad y no ponerse de pie e irse y dejar de escucharlas. Como les decía, el capítulo de hoy, o el capítulo de este momento, se llama Cristología. Este capítulo, el Principio Divino, realmente me gusta muchísimo porque yo llegué a entender a través de él cuál es el valor que tiene Jesús en este momento para la providencia y la restauración. No cuál es el valor que le dieron los judíos o cuál es el valor que le ha dado la historia del cristianismo, que también lo incluye el día de hoy. Pero hoy, en este momento, nosotros podemos entender a través del principio divino cuál es el valor que tiene Jesús en la realidad. No es cuál es el valor, le ha inventado el ser humano hasta ahora, sino cuál es el valor desde el punto de vista de Dios que tiene Jesucristo para la providencia y la restauración. Bien, antes de iniciar, una pregunta que les quiero hacer ¿es Jesús el mismo Dios? Porque hasta ahora nosotros no hemos podido responder de cómo se dice que Jesús es Dios y que hay tres personas, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y que hay una Trinidad, pero cada uno es uno y los tres al mismo tiempo forman una unidad. Significa, son tres y uno solo. ¿Qué significado tiene la Trinidad? ¿Por qué estas preguntas? Porque nosotros tenemos que tener claridad cuál es el objeto de nuestra fe. Tenemos que tener claramente en qué estamos creyendo. ¿Para qué? Para realmente practicar una fe y poder atraer a otras personas a la fe. Porque si estamos creyendo en algo que no es así y estamos jalando a las personas para que crean en esto y desde el punto de vista de Dios no es así, eso sería como estar engañando a las personas. Entonces tenemos que tener claridad quién es Jesús y quién es la persona a la que nosotros estamos teniendo fe. Bueno, para empezar, vamos a irnos al original, es decir, a entender cuál es el valor del hombre que ha alcanzado el propósito de la creación. O que ha cumplido más bien. Sí, vamos a escribirlo mejor, que ha cumplido, que ha logrado el objetivo. O sea, ¿cuál es el valor del hombre que cumple con el propósito de la creación? Recordemos que eso ya lo vimos en la primera conferencia del Principio Divino, que existe un propósito por el cual Dios creó al hombre. Y también vimos, ¿verdad?, que ese propósito, el primer hombre no lo cumplió, pero vamos a ver cuál es el valor del hombre que cumple con el propósito de la creación. El valor del hombre que cumple con el propósito de la creación es el mismo del valor de Dios. Sí, el hombre que cumple con el propósito de la creación. Ok, el hombre que completa el propósito de la creación es igual que Adán. Es como si Adán hubiese cumplido el propósito de la creación. Y si Adán cumple el propósito de la creación, Adán tiene el mismo valor que Dios. Vamos a ver. Dios tenía un propósito, dijimos, y ese propósito es que el ser humano se una completamente con Él. Es decir, Adán, quien es el hombre que Él cumple,
Si él cumple el propósito de la creación, se une completamente con Dios. Y entonces llega a adquirir el mismo valor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, por el principio de la creación, que Dios es la mente, y Adán es el cuerpo. O sea, Adán es la imagen de Dios, así lo dice la Biblia, que Adán fue creado como imagen de Dios. Entonces, es la mente encarnada en el cuerpo, es Dios encarnado en el cuerpo. Y si Adán encarna a Dios, entonces Adán es el hombre que cumple el propósito de la creación. ¿Y qué valor tiene este hombre? El valor de este hombre es un valor como el de Dios, igual que Dios. Entonces, Dios tiene un valor, es el valor de Dios. Y desde el punto de vista de la estructura del ser humano, ¿cómo es este hombre? Nosotros habíamos dicho que el ser humano tiene un espíritu y un cuerpo. Y que ese espíritu y ese cuerpo están en una acción de dar y recibir, ¿cierto? Pero el espíritu domina el cuerpo. El hombre que cumple el propósito de la creación, el espíritu de ese hombre domina su cuerpo. Pero no al revés, no, el cuerpo obedece a ese espíritu. Y desde este punto de vista, ese hombre perfecto tiene un valor eterno. ¿Por qué? Porque su espíritu es eterno. Dios es eterno y el espíritu de este hombre es eterno. Y si él se perfecciona, el espíritu llega a ser un espíritu divino y entonces también ese tiene un valor eterno. El hombre que cumple el propósito de la creación tiene un valor eterno como el de Dios. Además, desde el punto de vista de la creación del ser humano, las características de un ser humano son únicas. No hay un ser humano igual al otro. Entonces, Dios se manifiesta en este ser humano, sus características se manifiestan en este ser humano, pero es como si fuese una porción de las características de Dios y cada ser humano va a reflejar una porción de las características de Dios, porque Dios es infinito. Pero este ser humano se diferencia a los demás, es único, es un ser humano único. Entonces, desde el punto de vista también del propósito de la creación, este ser humano tiene un valor único. ¿Qué quiere decir? Que solamente él va a poder expresar de esa manera específica las características de Dios. Entonces, cada uno de los seres humanos reflejan una parte de las características de Dios. Entonces, cada ser humano es único. Pero para el ser humano que cumple el propósito, así como Dios es único, el ser humano también adquiere el valor de ser único. Y el ser humano representa el cosmos. Nosotros sabemos que existe el mundo espiritual y existe el mundo físico. Desde este punto de vista, entonces, el ser humano es un microcosmos. Ya esto lo hemos estudiado en los principios de la creación. ¿Qué significa eso? Cuando Dios creó, ¿en qué pensó primero? Primero pensó en lo que iba a resultar su creación, es decir, en la última. Él pensó en el resultado. Y así fue creando todo el universo. Entonces el universo refleja las características del ser humano. Y por eso el ser humano tiene un valor cósmico. O sea, él adquiere todas las características del universo y adquiere el valor cósmico. Entonces, este ser humano que alcanzó el propósito de la creación tiene un valor cósmico. ¿Cómo sabemos eso? Hay un pasaje bíblico en Mateo 5:48, pasaje bíblico que dice Jesús: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto.
lo que Jesús está hablando acá es sobre el propósito de la creación. Cada ser humano tiene que alcanzar la perfección, y si la alcanza, entonces cumple el propósito de la creación y adquiere estos valores, ¿verdad? Es igual que Dios, es semejante a Dios, tiene un valor eterno, tiene un valor único y tiene un valor cósmico. Bien, entonces ahora hablemos de Jesús. ¿Cuál es el valor de Jesús? Bueno, dice la Biblia que Jesús viene unido completamente con Dios. ¿Cierto? Jesús viene unido completamente con Dios. Y de hecho el cristianismo acepta que Jesús es un hombre perfecto. Es decir, que es un ser humano que alcanzó la perfección. Y Jesús, entonces, al venir unido con Dios, viene unido en mente y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la mente de Jesús piensa como Dios. O sea, los pensamientos, los deseos de Jesús son los pensamientos y los deseos de Dios. Y el cuerpo de Jesús actúa como Dios actuaría. Por eso él hablaba del amor, de la entrega, del amor al enemigo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Así es Jesús. Entonces, ¿cuál es el valor de Jesús? El valor de Jesús es igual al de Dios. Es eterno, Jesús es eterno, Jesús es único y Jesús tiene un valor cósmico. O sea, el valor del mundo entero es semejante al valor de Jesús, o el valor de Jesús es semejante al valor del mundo entero, porque Él representa el propósito por el cual Dios creó. ¿Y cuál es la relación entonces entre Jesús y Adán? Bueno, Jesús, Adán perfecto, unido con Dios. Jesús y Adán perfecto son iguales. Adán perfecto y Jesús tienen el mismo valor. ¿Ok? O sea, el hombre que alcanza el propósito de la creación y Jesús tienen el mismo valor. Obviamente, ¿cómo sabemos eso? Vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la Biblia y del punto de vista del árbol de la vida. En la Biblia nosotros encontramos, bueno, vamos a escribir acá, ¿verdad? Adán perfecto y Jesús. ¿Cuál es la relación entre Adán perfecto y Jesús? Bien, vamos a hablarlo desde el punto de vista del árbol de la vida. ¿Qué nos dice el Génesis sobre el árbol de la vida? En Génesis 2:9 se nos habla del árbol de la vida. Y también en Apocalipsis 22:14 se menciona el árbol de la vida, y en Génesis 3:24 también se habla del árbol de la vida. ¿Qué dice, por ejemplo? Génesis 3:24 dice que después de la caída del ser humano, Dios tuvo que proteger al árbol de la vida con 2 querubines y espadas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que Adán no alcanzó el árbol de la vida. Pero después aparece Apocalipsis 22:14 que dice: dichosos los que laven sus vestiduras, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir entonces? Que Adán perfecto es árbol de la vida. Pero Adán no lo alcanzó. Adán realmente no alcanzó el árbol de la vida. Pero Jesús, quien sí alcanza la perfección, Él
se coloca ante la humanidad como el árbol de la vida. Entonces, Adán, ¿verdad?, quien debería ser el Adán perfecto, no llegó a ser el árbol de la vida. No llegó a alcanzar la perfección, que significa lo mismo, no alcanzó el árbol de la vida. ¿Ok? Y Jesús es el hombre que alcanza el árbol de la vida. O sea, llegó a alcanzar la perfección. O sea, Él se convierte en el árbol de la vida. Entonces Jesús es la restauración del árbol de la vida que se perdió en el jardín del Edén. El árbol de la vida se pierde en el jardín del Edén y viene Jesús, ¿verdad?, y lo restaura a través de su propia perfección. Eso es lo que significa. Bien. ¿Cómo sabemos eso? Hay muchos pasajes bíblicos que dan evidencia de que el valor de Jesús tiene el mismo valor del hombre perfecto. Ahora, nosotros en el principio divino, más bien el principio divino no se opone a que Jesús y Dios sean lo mismo. Muy por el contrario, explicamos por qué Jesús y Dios son lo mismo. Vamos a explicarlo. Esto me interesa que les quede súper claro para que no hayan confusiones. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Dice así. Vamos a explicar algunos pasajes, ¿verdad?, que indican que Jesús es el hombre que cumplió el propósito de la creación. Pero también vamos a leer algunos pasajes que parecen indicar que Jesús y Dios son la misma persona o el mismo ser. Y vamos a leer otros pasajes bíblicos que dan evidencia de que Jesús y Dios no son el mismo ser. Y después vamos a explicarlo desde el punto de vista del principio divino, qué significa todo esto. Bien, primero, leemos Timoteo 2:5. ¿Qué dice Timoteo 2:5? Dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Ok? Entonces está diciendo que Jesucristo es ¿qué? Hombre. ¿Qué significa? Que un hombre que alcanzó la perfección. Romanos 5:19. Dice así: así por la desobediencia de un solo hombre fueron todos constituidos pecadores, también así por la obediencia de un solo hombre todos se tornaron justos. Otra vez, por la obediencia de un solo hombre. ¿Ok? Un hombre fue desobediente, ya sabemos quién es, Adán. Por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo. 1 Corintios 15:21. Pues así como por un hombre vino la muerte, por un hombre también viene la resurrección de los muertos. Y más adelante habla que este es Jesucristo. ¿Ok? Por un hombre, la muerte. Por un hombre, la resurrección. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hechos 17:31. Porque fijó el día en que ha de juzgar el mundo con justicia, por el ministerio de un hombre que para esto destinó. Para todos di como garantía de eso el hecho de haber resucitado de entre los muertos. ¿Ok? Hechos 17:31. Es decir, un hombre que resucitó. ¿Quién? Jesús. Entonces queda claro que el valor del hombre perfecto y el valor de Jesús es el mismo.
Y queda claro que la Biblia, ¿verdad?, enfatiza que Jesús es que un hombre. En todos los pasajes bíblicos habla de que Jesús es un hombre y hace referencia a que hubo un hombre que falló y un hombre que cumplió. El hombre que falló, Adán, y el hombre que cumplió, Jesucristo. Y leemos en Lucas 17:26, que dice: como ocurrió en los días de Noé, así también ocurrirá en los días del Hijo del Hombre. Jesús es llamado Hijo del Hombre. ¿Queda claro? Verá, esto es para aclarar que Jesús es un hombre, es un ser humano como es Adán, un ser humano con la estructura de cualquier ser humano. La diferencia entre Jesús y los demás seres humanos la vamos a aclarar ahorita. Pero bueno, yo les decía que vamos a leer algunos pasajes bíblicos que dan a entender que Jesús es Dios mismo. Entonces, la pregunta ¿es Jesús Dios mismo? Entonces, hay algunos pasajes bíblicos que indican que sí. Juan 4, 9, 10, o dan a entender que sí. Dice así: aquel que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí? Ok, entonces muchas personas dicen, claro, Jesús es Dios. Pero bueno, ya nosotros explicamos. ¿Qué significa este pasaje bíblico? Bueno, significa que Dios está en Jesús, porque Jesús es uno con Dios. Es como decir que la mente está en el cuerpo, exactamente lo mismo. Pero eso no quiere decir que la mente sea el cuerpo, que el cuerpo sea la mente, pero son uno. Son uno, pero cada uno por separado. Dos, pero uno solo. Dos, pero uno solo. Dios en Jesús. Eso significa ese pasaje. Juan 1:10. ¿Qué significa? Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él, mas el mundo no le conoció. Entonces la gente dice, claro, Jesús fue el que creó el mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él, mas el mundo no le conoció. Entonces muchas personas llegan a explicarse este pasaje diciendo que Dios fue el que descendió a la tierra y se encarnó como un hombre. ¿Pero qué significa esto entonces? Desde el punto de vista del principio divino. Significa que sí, Jesús, ¿por qué creó Dios el mundo? Dios creó al mundo pensando en el hombre perfecto. ¿Cierto? ¿Por quién creó Dios al mundo? ¿Para quién lo creó? Para el hombre perfecto. ¿Quién iba a ser el hombre perfecto? Primero era Adán. Pero al no estar Adán y ahora Jesús lo hace, entonces Dios realmente creó al mundo por Jesús. Eso significa que realmente, no que Jesús creó el mundo, sino que Dios creó al mundo por Jesús. Ahora, ¿por qué dice, y en el mundo estaba y no le conocieron? Bueno, la gente, ya sabemos, no recibió a Jesús. Leemos entonces Juan 1:3. Dice así, dice que el verbo era Dios y que todas las cosas fueran hechas por el verbo. El verbo era Dios y todas las cosas fueran hechas por el verbo. Y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Por lo tanto,
la gente podría afirmar, ¿sí?, que el verbo era Dios y todo fue hecho por el verbo y el verbo se hizo carne, la gente dice, sí, claro, Dios es el verbo y ahora el verbo se hizo carne, entonces Jesús es Dios. Pero en realidad, ¿qué significa este pasaje? ¿Sí? El verbo se hizo carne, o sea, al final, ¿quién hizo las cosas? El verbo, que es Dios. Y ahora el verbo se encarnó en Jesús. O sea, el verbo se encarnó en Jesús. Eso es lo que significa. Entonces, Dios es Dios, Jesús es Jesús. Jesús contiene a Dios dentro de sí y por eso se encarnó. ¿Queda claro por acá? Que esos pasajes bíblicos en realidad se explican acá, en esta unidad entre Dios y Jesús. Pero hay pasajes bíblicos que claramente indican que Jesús y Dios son dos seres, uno diferente del otro. Vamos a ver. Ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús es un hombre. ¿Y qué significan esos pasajes que dan a entender que Jesús es Dios? Y ahora vamos a leer otros pasajes bíblicos que claramente indican que Jesús y Dios son diferentes. Leamos Romanos 8:34. Dice, Cristo Jesús que murió, o mejor, que resucitó entre los muertos, que está en la mano derecha de Dios y quien intercede por nosotros. O sea, ahí dice, Jesús está, ¿en dónde? En la mano derecha de Dios. E intercede por nosotros. Ahora, si Jesús fuera el mismo Dios, ¿cómo puede decir ese pasaje bíblico que Jesús está en la mano derecha de Dios? Quiere decir que Dios existe y Jesús también. Y ahora entonces sí se cumple. Y dice, Jesús intercede, por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios, ¿verdad? Jesús intercede por nosotros. También leemos en Mateo 27:46. Jesús exclamó fuertemente, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese pasaje bíblico, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo podría Jesús decirse a él mismo, Dios mío? ¿Cómo podría Jesús abandonarse a él mismo? Quiere decir que Dios es Dios, Jesús es Jesús. Y también leemos en Juan 17:1 que Jesús dice así, dice, levantando los ojos al cielo, de este modo habló Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, Él llama a Dios Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Jesús fue claro acá, Dios es el Padre, Él es el Hijo. Dios es Dios, Jesús es Jesús. Y este otro pasaje bíblico, Mateo 4:1. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice este pasaje que Jesús fue tentado por el diablo. La pregunta es, ¿puede Dios ser tentado por el diablo? La respuesta es que no. Dios mismo no puede ser tentado por el diablo. El único que fue tentado por el diablo pues fue Jesús. Entonces Jesús es Jesús, Dios es Dios. ¿Queda claro? No hay, bueno, a mí me resulta súper claro. Si usted tiene alguna duda, tiene que volver a iniciar la conferencia, pero a mí me resulta súper claro. Primero, que Jesús es un hombre, que Dios es Dios y Jesús es Jesús.
Y también me queda claro qué es lo que significa esos pasajes bíblicos cuando dicen o dan a entender que Dios y Jesús son lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre Jesús y el hombre caído, ¿verdad? Que estamos hablando de Jesús y el hombre perfecto, o sea, el hombre que cumple el propósito de la creación. Pero vamos a ver entonces cuál es la relación entre Jesús y el hombre caído. Vamos a ver, este es Jesús y este, el hombre caído. O sea, el hombre que perdió el propósito de la creación. Entonces habíamos dicho que Jesús es el ser que tiene el valor único, cósmico, eterno y que tiene un valor igual al de Dios. O sea, Jesús cumplió el propósito de la creación. Entonces Jesús cumplió el propósito de la creación. Jesús tiene un valor igual al de Dios. El hombre caído, ¿se ve, verdad? El hombre caído perdió el propósito de la creación. Y a nivel del valor, el hombre caído perdió entonces el valor. O sea, no hay. Al perder el propósito de la creación, entonces el hombre caído, ¿verdad?, perdió el valor. O sea, quedó sin valor. El hombre caído tiene pecado original. Jesús no tiene pecado original, ¿sí? Jesús no tiene pecado original. O sea, él nace sin pecado, igual que Adán. La diferencia es que Jesús nunca se contaminó con pecado. Adán nació sin pecado, pero se contaminó y heredó el pecado a la humanidad, o sea, a todos sus descendientes. Jesús conoce el corazón y la voluntad de Dios. Y el hombre caído no conoce el corazón ni la voluntad de Dios. Por eso le es sumamente fácil desconectarse de Dios, ignorar a Dios, incluso llegar a dudar que Dios no existe. En cambio, Jesús conoce el corazón de Dios y la voluntad de Dios y tiene total certeza de la existencia de Dios. Nunca dudó. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una enorme diferencia entre el cielo y la tierra, entre Jesús y el hombre caído. O sea, realmente la diferencia es súper grande. Uno dice, es una diferencia del cielo a la tierra, entre Jesús y el hombre caído. Jesús puede reclamar la creación como su dueño. Incluso una de las tentaciones que le hace el diablo a Jesús precisamente es esa. Pero Jesús domina. Y Jesús tiene dominio sobre los ángeles. Él puede dominar a los ángeles. El hombre caído se cree tan sin valor, con tan poco valor, que llegó a adorar a los ángeles, que fueron creados para ser sus sirvientes. Adoró a algo, a un ser que fue creado para ser sirviente. El hombre caído es adorador de sirvientes. En cambio, Jesús domina y tiene dominio y tiene potestad sobre los ángeles y sobre el mundo espiritual. O sea, realmente es totalmente diferente. Entonces podemos ahora entender
¿Qué es lo que necesita el ser humano para liberarse de su naturaleza caída? Bueno, el ser humano necesita, primero el ser humano iba creciendo originalmente y naturalmente llegaría a Dios. Pero el ser humano caído no puede hacer esto. El ser humano caído ahora puede crecer hasta un cierto nivel, pero necesita al hombre sin pecado, o sea, necesita a Jesús. Y solo puede llegar a Dios a través del Mesías. No puede hacerlo de forma diferente. Entonces el ser humano necesita absolutamente a Jesús. Ahora, ¿cuál es la relación entre Jesús y un hombre que alcanza la restauración? Entonces, ¿cuál es el valor de Jesús y un hombre que se restaura? Que pasa todo el camino de la restauración y alcanza también la perfección. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Jesús, perfecto, él como el hombre perfecto. Y el hombre restaurado, o sea, un ser humano que se restaura. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Hay varios pasajes bíblicos que explican esta relación también. Vamos a leer 1 Corintios 12:27. Que dice así: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús, ¿verdad?, como el mediador, cada uno de nosotros, si queremos llegar a Dios, tenemos que ser parte de ese cuerpo de Cristo. Es decir, Jesús como la mente y el ser humano como el cuerpo de esa gran mente. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que la relación entre Jesús y el hombre es como la relación entre un padre y un hijo. Por eso es que nosotros le estamos llamando siempre a Jesús Padre, ¿verdad? Porque la relación de Jesús y el hombre restaurado es como la relación entre un padre y un hijo. Y dice así, Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hiciere lo que os mando. ¿Qué quiere decir? El hombre que se restaura hace lo que hace Jesús, o hace lo que indica Jesús hacer. Y entonces Jesús por eso les dice: ustedes son mis amigos si hicieres lo que os mande. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Entonces, ¿qué dice? Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quién es el olivo verdadero? Jesús es el olivo verdadero. Y el hombre restaurado es el olivo silvestre, o sea, que es injertado en el olivo verdadero, en la vid, que es el que tiene vida. Entonces, esta relación sigue siendo, ¿verdad?, como la de un padre que alimenta a su hijo, para que se alimente con los alimentos ¿de quién? De Dios. Entonces, el padre que alimenta al hijo. Entonces, Jesús y el hombre restaurado es esta relación. Leemos 1 Corintios 15:23. Dice: por cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo
en su venida. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús es la cabeza de todas las cosas, porque Dios sometió todas las cosas al hombre perfecto, porque el hombre perfecto domina la creación. Y también es entonces la cabeza de todos. O sea, Jesús sería entonces como la mente y el hombre en restauración como el cuerpo de Jesús. Por eso en la Biblia frecuentemente se habla de que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque los hijos restaurados llegan a ser la cabeza, el cuerpo, y Jesús se convierte en su mente. O sea, ¿quién nos dirige? Jesús. ¿Quién domina el cuerpo? Jesús. Entonces, esta es la relación que se da acá. Y Juan 3:2 dice Jesús: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir entonces? Este pasaje bíblico lo que está indicando es, aquí es el hombre restaurado, está Jesús y está Dios. Jesús semejante a Dios y el hombre restaurado semejante a Jesús. Dice, todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser, dice Jesús, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Dios. Entonces tiene que quedar bien claro esa relación. Obviamente, Jesús queda entonces en la posición de Dios para el ser humano, no el ser humano restaurado, ¿verdad? Sino el ser humano caído. El ser humano restaurado y Jesús son iguales, pero el ser humano caído y Jesús no son iguales. Entonces, para el ser humano caído, Jesús es Dios. ¿Se comprende? Para el ser humano caído, Jesús es Dios. Para el ser humano restaurado, Jesús es su hermano, es su amigo. Son hijos todos de Dios, semejantes a Dios. Por eso es que en el cristianismo se habla de Jesús como Dios y tienen toda la razón. Porque Jesús, para el hombre caído, es Dios. Ahora vamos a hablar del misterio del renacimiento y la Trinidad. ¿Qué significa renacer? ¿Cómo renacemos los seres humanos? Jesús fue el primero que habló del renacimiento. Entonces, renacimiento y Trinidad. ¿Qué van a conocer ustedes? Van a saber qué significa ese misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 3:3 le preguntan a Jesús, ¿qué tiene que hacer para salvarse? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que quien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa entonces renacimiento? Nacer de nuevo, eso es lo que significa, nacer de nuevo. Pero entonces ahí le preguntaron a Jesús que cómo se nacía de nuevo, que se tenía que entrar otra vez al vientre de la madre. Bueno, la gente en aquella época era gente con un nivel intelectual muy pequeño, muy bajo. Entonces era obvio que le hicieran esa pregunta a Jesús. Pero ya nosotros estamos en la capacidad intelectual de entender las cosas 2000 años después, yo creo que sí. En 1 Corintios 15, 45, 47, Jesús es llamado segundo Adán. De acuerdo al principio de la creación, nosotros ya estudiamos que Adán es el hombre que viene destinado, o Dios lo crea para unirse
con Dios. Pero también sabemos que esta unidad no se logró establecer. Entonces viene un segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Entonces aparece Jesús como el hombre que se une completamente a Dios, a tal punto de que quien ve a Jesús ve a Dios, porque Jesús es la imagen perfecta de Dios. Jesús es la encarnación divina. Jesús encarna al Padre. Son uno solo. Esta unidad acá sabemos que no se logró. Entonces, dice así, 1 Corintios 15, 45, 47, así también está escrito, y fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está claramente hablando de Adán y Jesús. Isaías 9:6. Jesús es llamado Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Él vino en la posición de Padre verdadero. Adán, ¿verdad? No se unió con Dios, sino que se unió ¿con quién? Con Satanás. Adán se convirtió en el padre falso de la humanidad. Y Jesús viene en la posición de Padre eterno, o sea, el Padre verdadero, Padre eterno, Padre verdadero, de la humanidad. En Malaquías 4:6, Dios dijo que enviaría a Elías antes de que llegara el Mesías. Y dijo así, para convertir, ¿verdad?, al pueblo, convertir a los hijos de vuelta al corazón de los padres. Entonces viene Elías para convertir a los hijos de regreso al corazón de los padres. ¿Qué significa lo mismo? Que viene Jesús para convertir a los seres humanos caídos en seres humanos de bien de regreso al Padre. ¿De acuerdo? Jesús viene a preparar a la humanidad, restaurar los hijos caídos a ser hijos del Padre, acercarlos otra vez al Padre, unir a la gente con Dios. Leemos también que entonces si tenemos acá a un Padre eterno, un Padre verdadero, quiere decir que tiene que haber una madre verdadera. Y aquí entonces aparece la relación de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, la relación de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cuál era la primera relación? La primera relación, la relación original, es que Adán alcance la posición de Padre verdadero. Esto es lo que Dios tenía planeado. ¿Sí? Entonces, aquí está Dios. Pero tiene que venir, o más bien, existió Eva como la mujer que alcanza la perfección. ¿Como quién? Como madre, ¿verdad? Madre verdadera. Esta era, no sé si se lee bien. Sí. ¿Se lee esto bien? Ok. Madre verdadera. Esta era la relación original. Entonces, esta relación de Adán y Eva, ellos se convertirían en los padres verdaderos. Pero nosotros sabemos que Jesús habla del renacimiento. Leemos en Juan 3:5. Dice así, que Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos tenía que volver a nacer y tenía que nacer a través del Espíritu Santo.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús está hablando de que ese renacimiento es a través del Espíritu Santo. Aquí está entonces, aparece la Madre verdadera que es el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Trinidad. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. 3 seres y uno solo. ¿Por qué? Porque los seres perfectos son como Dios. Son Dios, son igual que Dios y esta unidad los convierte en uno solo. Así se explica el misterio de la Trinidad. Y mucha gente ha recibido errada revelación de que el Espíritu Santo es un espíritu femenino. El Espíritu Santo es el Espíritu que protege, que consuela, que le da inspiración a los cristianos y que los hace sentir la presencia de Dios. Porque a través de esta unidad necesita entonces aparecer los hijos de Dios. Pero vamos a ver ahora después cómo es que esta Trinidad entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo está relacionada también con la Trinidad original entre Dios, Adán y Eva. Bien, muchísimas gracias y los invitamos a continuar disfrutando del principio divino.